Jueves 16 de abril. Paz a ustedes. Estas son las palabras que Jesús pronuncia cuando se aparece repentinamente en el momento en el que, así lo dice el Evangelio de hoy, Lucas 24, esos discípulos de Emaús que habían regresado felices, contentos, sorprendidos, luego de ese encuentro y de haber reconocido a Jesús mientras partía el pan, bueno, se encuentran con la comunidad y mientras están contando lo que les pasó, de pronto se aparece Jesús y les dice: paz a ustedes. Bueno, esto para recordar, en primer lugar, que la Pascua es el tiempo de las grandes invitaciones de Dios. Lo veníamos recordando en estos días. La primera gran invitación de la Pascua es a la alegría. La segunda gran invitación de la Pascua es a no tener miedo. Y la tercera invitación de la Pascua es a tener la paz del resucitado, la paz que Jesús nos da. Y vamos a recordar, la paz que yo he venido a dar no es como la paz de este mundo, es otra cosa, es algo mucho más profundo, mucho más importante y por lo tanto mucho más necesario para nosotros. Entonces, como son propuestas, invitaciones las que Dios nos hace siempre, a no pasar de largo, a no dar vuelta a la página. Ya pasé la de la alegría, ya pasé la de la invitación a no tener miedo. Esto tenemos que ir, esto va sumando, tenemos que incorporar, tienen que quedar como haciendo eco estas invitaciones. Son las que van posibilitando un cambio, una transformación. Y si uno hace de espejo lo que hoy estamos viviendo con estas propuestas de Jesús, son siempre actuales. Que el Dios de la paz esté con ustedes, no se cansaba de decirlo San Pablo, carta a los Romanos. La paz está directamente relacionada con esa vida nueva, vida en abundancia que trae Jesús. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Tenemos que recordar estas certezas que brotan de la palabra de Dios. Entonces, podríamos sumar otra invitación también, y la invitación a darnos cuenta que Jesús camina como con los discípulos de Emaús a nuestro lado. Sumamos hoy otra más, si quieren, que Jesús, así como se apareció a muchos, bueno, también nos va a salir al encuentro a nosotros. Tenemos que estar despiertos, atentos, levantados. Decía San Ignacio de Loyola que lo nuestro es reflexionar para sacar algún provecho. Lo nuestro es escuchar la palabra de Dios, meditarla, para que eso sirva para nuestra vida. Dice también hoy Jesús en el Evangelio, y les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Y terminará diciéndoles: ustedes son testigos de todo esto. Lo mencionábamos ayer mismo, ustedes son testigos de todo esto, y esto es para algo. Entonces, recuperar con mucha alegría en este 16 de abril, jueves, esta gran certeza, lo decía San Juan de la Cruz, si el hombre busca a Dios, mucho más busca Dios al hombre. Ayer lo recordábamos, ¿no? Dios anda solícito por mí. Él es el que se llena de ganas de salir a mi encuentro, con esta certeza que lo mejor no vino, sino que está viniendo cada día, porque aquel que viene, vino y volverá. Ese es Jesús. Por eso Teresita de Lisieux decía que mis riquezas son mis deseos. Hay que desear en grande. ¿Y cuál es el deseo más grande? Ese deseo que está como escrito en el corazón, dirá San Agustín. Mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti, Señor. Lo nuestro es buscar, aunque no nos demos cuenta, estamos como desesperados por buscar ese encuentro con nuestro Señor. Por eso la muerte, lo decíamos también en estos días. Si la muerte es esa puerta que nos pone en relación directa con la eternidad, con la visión llena de paz de Dios, tenemos que
tener ese deseo grande, deseo de eternidad, de descubrirlo, encontrarlo. El horizonte es un horizonte de eternidad que está en Dios y no en las cosas. San Anselmo rezaba y decía, dándose cuenta, ¿no?, de la importancia que tenía de amar a Dios como Dios lo merecía, ¿no? En su oración él repetía, concédeme, Padre, que te ame como tú mereces que te ame. Y ese amor merecido por Dios es un amor nuestro que cada día cuando me despierto digo, hoy te voy a buscar y dame ojos para poder comprender, leer, interpretar la realidad con ojos de fe, para poder cumplir mi misión, y mi misión es amar y orientar ese amor. No solamente amar, San Agustín amaba amar, pero me di cuenta que lo importante no era solamente amar, sino orientar el amor. Orientar el amor. Ayer me preguntaba una chica, una adolescente joven, Down, ¿no? Me preguntaba si me podía hacer una entrevista cortita. Le digo, sí, cómo no. Convenimos el llamado telefónico, me llamó y me dice, bueno, es una sola pregunta esta entrevista, ¿no? Yo me reía. Digo, bueno, a ver, ¿qué me va a preguntar? Me quedé helado. Me preguntó, Padre, ¿qué es resucitar para vos? Pero para vos, me decía, para vos. Me acordaba de aquello que decía José Luis Martín Descalzo, ¿no? Resucitar es entrar en más vida. Por eso la resurrección para nosotros es una experiencia que vamos haciendo en el camino de la vida, en el día a día. Y si nos encontramos con Jesús, esa experiencia se multiplica, crece. Y es la única forma, encontrarnos con el resucitado para que en nuestra vida no agonice la esperanza. Y la esperanza para un hijo de Dios es las ganas de vivir, entender que la vida tiene sentido, independientemente de lo que nos toque atravesar, soportar, tolerar, aguantar. Y lo venimos diciendo estos días, no hay Pascua si la resurrección de Jesús no empieza a tener consecuencias en mi vida. Vamos a recordarlo. El cristianismo creció por el testimonio, y sí, de los que creían. Por eso creció el cristianismo. Por aquellos que decían creo y lo mostraban. Bueno, pero hoy quisiera detenerme en este tercer regalo, la alegría, el primero, esta invitación de Jesús a no tener miedo, y ahora paz a ustedes. Yo sé que con esto soy un poco pesado, me lo habrán escuchado decir infinidad de veces, pero ¿acaso aquello que se repite, se machaca en la vida, bueno, va quedando como escrito en el corazón? Y entonces son palabras que terminan siendo como una luz para guiarnos. Dios nos regala la vida para que trabajemos por la paz. En primer lugar, recibiendo esa paz que Él nos da y después compartiéndola con los demás. San Agustín se preguntaba, Santo Tomás decía, bueno, ¿qué es lo primero? A ver, vamos a empezar así. Santo Tomás se preguntaba y decía, ¿qué es lo que más desea el corazón del hombre? Y contesta, la paz. Si uno preguntara, la gente va a contestar, no, yo lo que más deseo es la felicidad. Y en realidad le explica que no, que lo más importante es la paz, porque el pecado original vino a romper esa relación, ese vínculo, ese estado de paz entre Dios y el hombre. Entonces, aunque no lo sepamos, aunque no queramos entenderlo así, aunque prioricemos otras cosas, está escrito en nuestro corazón. Día a día te levantás y tu corazón grita diciendo, quiero paz. Entonces San Agustín va a preguntarse en su momento, bueno, ¿qué es la paz? Y miren qué lindo. Él va a decir, la paz es tranquilidad en el orden. Facilito. ¿Querés tener paz en tu vida? Poné orden en tu existencia. Cuando uno tranza, cuando uno negocia vivir con ciertos desórdenes, y recordaremos que el pecado es el peor de los desórdenes, no vas a tener paz. Entonces no es que no tengas paz porque te tocan soportar muchas cosas en la vida, te suceden, vas a tener que enfrentar, no sé,
este tiempo de cuarentena, una situación económica terrible, una enfermedad. No. La paz, en primer lugar, está condicionado por el desorden. Cuando éramos chiquitos, me parece que en general a casi todos nos ha ocurrido, nuestros padres nos dijeron que el orden es poner cada cosa en su lugar. Y en clave cristiana, cada cosa en su lugar es primero Dios, que no es una cosa sino alguien, el alguien más importante con mayúscula, luego las personas y después las cosas. Entonces, como cada Pascua es la irrupción de la luz del resucitado, esto lo tenemos que ver con más claridad. Por eso este tiempo de, vamos a decirlo así, como de largo retiro espiritual, ¿por qué no pensar así este tiempo de cuarentena? Es un tiempo para pensar. A ver, ¿está Dios en primer lugar en mi vida? ¿Está Dios en la intención o está Dios en la realidad? Ojalá que estén las dos cosas, pero a veces está más en la intención, en el deseo que en la realidad. Porque yo concretamente no hago de ese deseo un compromiso, no trabajo, no lucho para que esto sea así. Porque las cosas se ordenan, insisto, cuando primero está Dios, después las personas y después las cosas. Ahora, si vamos a llorar todos los días y desesperarnos por esas cosas que nos han dado por ahí un placer pasajero, pero no mucho más, y empezamos a tener caras largas, a llorar, a desesperarnos, bueno, ¿por qué no pensar que también los tiempos de deshacimiento, como los que estamos viviendo, son tiempos donde nos van a ayudar a ordenar las cosas, a volver que cada cosa ocupe la prioridad que merece? Bueno, la paz también es una decisión y depende de cada uno. Si yo me decido a poner orden y reconozco entonces en primer lugar mis desórdenes, mis vicios, mis ausencias, el estar siempre parado donde no debo estar parado, por ejemplo, en la herida, en el dolor o en el enojo. No puede haber paz en el mundo si no hay paz en el alma. Más cortito, no puede haber paz en tu matrimonio, no va a haber paz en tu familia si antes no hay paz en tu alma. Entonces hay que trabajar para que esta paz pueda llegar al alma. Porque no es que tengo que generar una paz que no está en mí. Te la ofrece Dios, te la regala Jesús. Hoy Jesús se acerca y nos está diciendo a todos, paz a ustedes. Ábranse, dispónganse a recibir la paz que yo les estoy trayendo. No recuerdo bien qué papa decía, denle una oportunidad a la paz de Cristo. Denle una oportunidad. Gandhi decía, la persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con todo el mundo. Es cierto esto. O Juan Pablo II, la paz no se escribe con letras de sangre, sino con la inteligencia y el corazón. Insisto en el Evangelio de hoy, Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Entonces, me parece que se abren como para nosotros como distintos desafíos en relación a la paz, ¿no? Lo podemos pensar y vamos tomando nota. Primer desafío, entonces, poner orden en nuestra vida. Primero Dios, después las personas, después las cosas. En segundo lugar, reforzar la paz. La paz es muchas veces, la paz que nos da Dios es lo más fuerte que podemos recibir, pero nosotros como recipiente, el que recibe esa paz, somos frágiles. Entonces tenemos que volver a Dios, fortalecer lo que somos para poder recibir y cuidar esa paz. Hay que reforzar la paz que Dios nos da. Tenemos que estar reconciliados con Dios, con el prójimo. En tercer lugar, me parece, ¿no? Como crear condiciones para la paz. Y yo creo condiciones para la paz cuando me bajo del ring. Yo no puedo estar peleando todo el día, peleándome con la realidad, peleándome con el prójimo, peleándome conmigo mismo. Es una idiotez. Me puede pasar un día, pero tengo que reaccionar.
Crear condiciones para la paz. La paz es entender que es algo que está relacionado con la entrega, con la renuncia, con la donación de mí mismo. Eso es crear condiciones para la paz. Yo no puedo vivir en el reclamo, demandando al prójimo lo que tiene que hacer, lo que tiene que pensar, lo que tiene que decir. Soy yo el que tiene que crear condiciones para la paz. En esta familia, en esta situación de cuarentena, en esta situación económica. Y sí, hay una paz que es posible. Escribítelo a fuego en el corazón y depende de vos, no de lo que te suceda. Cuarto, establecer la paz. Por eso la paz es una decisión. Cuando los jefes de las tribus indígenas se reunían para establecer la paz, bueno, tenían que ceder, tenían que entregar, tenían que renunciar. Otra, me parece, tenemos que llenar el corazón de deseos de paz. A veces el corazón está más como sensible para reaccionar como un volcán en erupción que para poner la paz. No suele ser la primera respuesta que damos. Y eso se nota en el tono de nuestra voz, en nuestras miradas, en nuestros gestos. ¿Tenemos deseos de paz? Sí, necesito paz. Sí, pero eso no es necesito, es tener deseo de paz, porque el que desea algo sale a buscarlo, se involucra, se compromete. ¿Qué es lo que nos hace falta en este tiempo? Otra cosa, tenemos que aprender a rezar por la paz. ¿Rezamos pidiendo paz? E insisto, cuando yo rezo pidiendo paz, del mismo modo me involucro, me hago cargo, me hago responsable. No es que solamente pido, pero me ocupo. Una vez más, si yo no me decido por la paz, entendiendo que la paz es lo más importante, porque fíjense, es el regalo que Jesús resucitado da, ofrece. Entonces, si yo digo que la paz es una decisión, tengo que empezar a decir esto sí, esto no. Por ejemplo, si yo quiero paz y me decido, bueno, no más agresiones, salir del rencor, abandonar toda intención de venganza, de revancha. Si quiero paz, no puedo vivir en la queja permanente. Si quiero paz y a ello me decido, bueno, yo no puedo vivir rechazando la realidad que me toca vivir. Tengo que procurar una cierta paz, amigarme con la situación que me toca vivir, por más dura y triste que sea. Si no, voy a ser un amargado crónico, un triste permanente. Si es paz lo que busco, mi rostro tiene que ofrecer esa paz. Hay rostros que están como tensionados, arrugados, porque están habitados por la confusión, por el enojo, por la ira. Mis palabras tienen que ser palabras pacificadoras. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Por supuesto, tengo que también manifestar con mis conductas, con mis gestos, que yo ofrezco la paz. Los actos pacificadores tienen que estar. Entonces, si yo quiero paz, otra cuestión importante, la paz es hermana de la verdad. La paz no se lleva bien con la mentira. Entonces, tengo que empezar a darme cuenta allí donde estoy habitado por la confusión, el error, el engaño, lo corrupto, lo que no es honesto, mis infidelidades. Si quiero paz, y el corazón hay que ablandarlo. Ese es un trabajo, pico y pala. Hay que ablandar el corazón, porque la realidad es así. Puede ser que esté, y los temores y las tristezas endurecen el corazón. Fíjense, por eso, tantas veces que nos vemos como limitados frente a la paz que por un lado necesitamos, grita nuestro corazón, mi corazón tiene sed de paz, y yo quiero, pero no puedo. Entonces la oración tiene que estar habitada por este pedido, ¿no?
porque además lo repetimos en todas las Eucaristías. Jesús, luego de rezar el Padre Nuestro, nos ofrece la paz. Danos hoy el pan, danos hoy la paz, podríamos decir, de cada día. Por eso Jesús en cada Eucaristía va a decir, la paz esté con ustedes, la paz está con ustedes. Abran el corazón, abran los ojos. Yo soy la paz. Esa paz que nadie les podrá quitar. Si queremos paz también, me parece, tenemos que reconocer nuestras impaciencias y ansiedades, reconocerlas, visualizarlas, escribirlas y ponerlas delante, con mucha humildad, delante del Señor. Tenemos que buscar, me parece, también una cierta paz con nuestro propio cuerpo, al que a veces castigamos indebidamente, inconscientemente. Si queremos paz, y sí tenemos que hacernos cargo, che. No hay mucha vuelta. Yo no puedo vivir haciéndole un ole al compromiso, a las necesidades ajenas, al dolor del que tengo cerca. Si quiero paz, y yo no puedo vivir pateando afuera o postergando o dilatando o pasando para mañana. Si quiero paz, tengo que aprender a crecer sin odios. Esto está tan claro. Hay gente que vive como dándole forma, recortando como en un jardín sembrado de odios históricos. Hablaba estos días con un montón de personas que me dicen la bronca, el enojo que le genera el vecino de arriba, el de abajo, el del costado, el de enfrente. El desafío se agranda para nosotros, el de ser pacificadores. Después algo muy elemental, si quiero paz y no tengo paz, está claro que yo no puedo generar lo que no está en mí. Entonces esa paz la tiene que venir de afuera. Por eso quiero decir, y esa paz la ofrece Jesús y es gratuita. Ya pagó, acaba de pagar, de entregar su vida, de ofrecer la suya para que yo tenga paz. Hay que pedir esa paz con devoción. Sí, lo hemos dicho tantas veces, ¿no? La paz, por un lado, es un don de Dios y también se transforma para nosotros como en un compromiso. Si yo no me hago cargo de esa paz, y bueno, difícil, ahí sí que es complicado. En estos tiempos también de cuarentena, donde la vaca empieza a ser cada vez más flaca, bueno, la persona en paz es la que no se genera falsas necesidades. Disfruto lo que tengo, gracias Señor. Lo hemos dicho también, citando a San Francisco de Asís, me lo tengo que decir y repetir convencidamente. Yo necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Porque acaso una sola cosa es necesaria, que es acudir confiadamente y humildemente a esa fuente de paz que es Dios. Fíjense en cada Eucaristía, ¿no? Termina el sacerdote diciendo en el nombre de Dios, nos podemos quedar en paz. Me lo tengo que decir ahora, quédate en paz, porque esa paz te la regala Jesús. El doctor Comar, este profesor que he citado tantas veces, él decía que muchas veces no hay paz en el corazón, en el hombre, porque falta vida interior. Cuando el hombre vive en la superficialidad, en lo externo, en lo epidérmico, en los suburbios de su propia persona, cuando vive pendiente de la imagen y de las cosas, y no hay vida en el espíritu. Acá el pan, pan y el vino, vino, la verdad es esta. Si además me repugna mirarme en la verdad de lo que soy, y claro, lógico, cuando no me quiero ver en la verdad de lo que soy, ¿qué hago? Y me voy y traslado esa mirada a las cosas, entonces vivo pendiente de las cosas y de las imágenes, y no de la verdad. Y lo cierto es que las cosas distraen, satisfacen, pero no dan felicidad. Y distraen. Decía este profesor, la vida interior, la vida espiritual, pide penetración, ir a lo profundo. Dios desea ser adorado en espíritu y en verdad.
donde no hay recursos interiores, y aparece la chatura. Por eso vamos a recordar también que, sí, esto es así, La paz incluye gimnasia espiritual, donde no hay ejercicio diario para procurar y generar la paz, y entonces no va a venir. Claramente que no. Y por eso una de las claves de la amargura es solo ver el mal y dejar que triunfe la estupidez. Porque acá tenemos que dejar que triunfe la paz de Cristo. ¿Y cuál es la peor paz que existe? La paz del cementerio. Eso lo visualizamos en un dicho, pero yo no quiero esa paz, donde ya no hay nada para hacer. La paz se va edificando, se va construyendo. Somos lo que creemos. Si yo creo que la paz es posible, y no solo cualquier paz, sino la mejor paz, a buscarla, a luchar, y recibida, a entregarla, a compartirla. La paz es un camino, se vive de a etapas y de a poco. Y además la verdadera paz se vive con otros y no contra otros. La Iglesia nos va a recordar una y otra vez en infinidad de documentos que no hay paz si no hay justicia. Justicia es dar a cada uno lo suyo, pero darlo. Tantas veces somos injustos porque somos tacaños, porque no damos todo lo que podríamos dar, por nuestras injusticias múltiples, a veces muy grandes. Recordar que la paz se pierde, y sí, con el desorden interior, por esa combustión interna, cuando estoy habitado nada más que por frustraciones, complejos de mi propia personalidad. Tantas veces buscamos luchar por tener razón. No, miren, es mejor tener paz que razón. La paz me lleva a la calma. El buscar tener razón, no muchas veces. Después, sí, para tener paz, y lo voy a insistir una y muchas veces, hay que vivir liberados de toda esclavitud. En primer lugar, la esclavitud de esos pecados capitales, los recuerdo: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza, en que cada uno agregue como pecado capital todos los que solo uno sabe. Porque entonces allí es a donde tengo que disparar las armas que me han sido dadas, que son la oración, la caridad, el amor por el otro, salir de mí y priorizar al prójimo. Salir de la confusión que implica el pecado, dejarme reconciliar por Dios. El pecado siempre me sumerge en la confusión, me divide y atenta contra esa paz que Jesús ofrece. Algunas preguntas quizás nos ayuden para concluir esta meditación y trabajarlo a lo largo del día, ¿no es cierto? Lo podría escribir quizás. ¿Qué me da paz? Permanezco y crezco junto a aquel que me ofrece la paz. ¿Cómo? Busco la paz conmigo, con mis semejantes, en esta realidad. Siembro paz para poder cosechar paz. ¿Cómo? ¿Con quiénes? ¿Qué rompe la paz hoy en mi vida? ¿Qué impide que eche raíces esa paz que Jesús me ofrece? ¿Soy culpable de la falta de paz que hay en mí, en mi matrimonio, en mi familia,
en la realidad que me toca vivir? ¿La palabra de Dios es fuente de paz? ¿Los sacramentos son fuente de paz? Recuerdo el lema de todos los años, el 1 de enero, el Papa escribe un lema, propone un lema, por eso el 1 de enero es la Jornada Mundial de la Paz cada año. Y se me ocurrió buscar cuál había sido el lema de este año que proponía el Papa Francisco. Y miren qué cosa linda, coincidente, fuerte, desafiante. La paz como camino de esperanza. La paz como camino de esperanza. Busquemos esta paz que sale a nuestro encuentro, que hoy concretamente en la palabra de Dios Jesús nos ofrece. Te regalo mi paz, te doy mi paz. Y que esa paz que hoy Jesús nos regala se transforme en fuente de esperanza. Le pedimos a Dios que nos acompañe con su bendición, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.